Hola, esto es Cuatro Puntos de Vista. Yo soy Zelaida. Yo soy Oldri. Yo soy Mariana. Y yo soy Vanessa. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que se llama empatía. Y decidimos invitar en esta oportunidad a Vanessa y Mariana. Vanessa y Mariana pertenecen al equipo de producción de Cuatro Puntos de Vista y adicionalmente son nuestras hijas, ¿ok? Mariana es la hija de Oldri y Vanessa es mi hija. Bienvenidas a Cuatro Puntos de Vista. Hola. Gracias. Gracias por la invitación. No, Un bienvenidas. honor. Qué maravilla que vinieron y que aceptaron, gracias. Entonces, bueno, buenísimo. Mariana tuvo la idea, como el tema que vamos a tratar hoy es sobre la empatía. Entonces, bueno, dijimos qué mejor oportunidad para hablar de la empatía entre madres e hijas, ¿ok? Pero previamente a entrar en el tema como tal, ¿no? De madres e hijas, de la empatía entre madres e hijas, quería conversar un poquito y que supieran un poquito y escuchar un poco sobre lo que es la empatía como tal. Entonces, la empatía es esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de la otra persona y esa capacidad de ponernos en sus zapatos y poder ver a través de sus ojos el punto de vista de cada una de las personas, ¿ok? Pero estuve investigando un poquito también sobre la empatía y se habla que existen dos tipos de empatía, que es la empatía cognitiva y la empatía emocional, ¿ok? Entonces, la empatía cognitiva es esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de la otra persona y comprenderla y entender un poco, es esa capacidad de eso, de comprender a esa persona, y se puede dar a través de relaciones reales y también a través de relaciones no reales, de fantasía. Por ejemplo, cuando vemos una película, cuando leemos un libro, esa capacidad que tenemos de identificarnos con los personajes de esa historia. Esa es la empatía cognitiva. Y la empatía emocional, que es la capacidad de sintonizar con las emociones, con los sentimientos, con las preocupaciones de esa persona, que pueden ser tanto sentimientos de preocupación, de angustias, de tristeza, como también pueden ser sentimientos de alegría, de emoción, dependiendo de eso que nos estén comunicando, ¿ok? Otra cosa que me pareció interesantísimo es que la empatía se da en todo nuestro cerebro, pero que se da gracias a unas neuronas que se llaman neuronas espejo, ¿ok? Que son unas encargadas de que se dé la imitación, pero uno lo hace de manera inconsciente, ¿ok? Entonces esa capacidad de focalizar uno su atención y sentir empatía y poder imitar a las personas. Y claro, pienso en los niños pequeñitos y esas habilidades básicas de aprender que existen desde chiquitito. Entonces, con estas neuronas espejo, si tú te desarrollas en un ambiente donde hay armonía, donde hay empatía, donde hay el respeto hacia el otro, entonces nuestros niños, por supuesto, absorben esto perfectamente, ¿ok? Eso me pareció súper interesante. Y otro punto interesantísimo es que las niñas y las mujeres como tal son más empáticas que los hombres, pero el estudio dice que son más empáticas porque el entorno familiar y el entorno educativo hacen que la mujer le exigen más a las niñas, a las mujeres, desarrollar esa capacidad de empatía y de ser más, qué sé yo, eso, más cálidas en las relaciones. Pero es básicamente un contexto familiar y un contexto educativo como tal, ¿no? Y bueno, otra cosa es que la empatía va como relacionada también con la inteligencia emocional. Si tienes buena empatía, tienes buena inteligencia emocional, ¿ok? Pero adicionalmente, entonces mejora. Si tienes buena empatía, tienes buena autoestima, tienes buen autocontrol, tienes estabilidad emocional, eres más considerado, puedes ser un buen líder, puedes tener mucha creatividad. Entonces es maravilloso ser empático. Entonces, una de las cosas que me parece fabuloso es que, bueno, se fomente, por supuesto, la empatía tanto en los colegios como en la casa, como en el hogar. Y bueno, nada. Hay otra cosa que dicen también que, bueno, si tienes una patología, algo si eres una persona con una patología, es probable que no llegues a ser tan empático, pero por eso es que la intervención del psicólogo a tiempo para enseñar a esa persona a ser más empático con el resto del mundo, ¿ok? Esa es la pequeña introducción que le quería dar.
No, Y bueno, fabulosa. nada, hablando del tema de las relaciones madres e hijas, yo creo que son relaciones hermosas, pero son relaciones complejas, sobre todo en esas edades de adolescencia, donde creo que es una montaña rusa como de emociones. Y, y bueno, me parece buenísimo que estén aquí y hablemos de nuestra experiencia como madres e hijas. ¿Qué dices, Holdri? Bueno, primero que nada, Zelaida, como siempre, agradecer el compromiso que siempre tienes por dar lo mejor de ti. Me sentía yo madre orgullosa porque decía, bueno, oye, qué linda introducción para su hija y para mi hija, espectacular. Y además me pareció súper interesante porque no, de verdad, desconocía totalmente que eran dos. Ok, no, pensé que, tú Sí, sabes, sí, sí. como que era una sola, ¿no? Y eso me Claro. pareció súper interesante y además que el mencionar que si desde pequeño eres empático, vas a tener más éxito en todo, ¿no? En emociones, en inteligencia emocional, como líder, como jefe, te va a ser más fácil la vida, pues definitivamente, la vida te va a ser más fácil. Y también me llamó la atención que comentaras, tú habías dicho que de repente era como que niños más empáticos, adultos más empáticos, más felices. Y yo estaba viendo, cuando estaba buscando información, que fíjate que, por ejemplo, hay un presidente, el presidente de Francia, que pidió hasta un proyecto y todo para que desde el colegio hicieran eso. Entonces es porque el mundo entre más desarrollado está, entiende más que la gente es gente y que uno tiene que ser empático para todo. Y el hecho de que a las mujeres se nos exige más empatía, eso es definitivo. Yo creo que Increíble, ¿no? es, Increíble. es increíble Increíble. y siento que, como tú dices, no es que haya una diferencia entre hombres y mujeres de manera, no sé, de la No, manera en que a nivel neurológico es la misma broma, ¿no? O es sea, la misma gente, Claro. ¿no? Sino que de sí, es verdad la misma. que nos exigen, o sea, definitivamente se nos exige y nosotros como mamá es algo que transmitimos y que esperamos además, que uno espera que haya toda esa empatía y todo. Mira, coincido contigo, hay una etapa, la etapa de la adolescencia es de las más difíciles. En- sé que además de ser, coincido también en que esto es una relación bonita, pero que es una relación compleja porque siento que es la cantidad de amor que uno tiene por sus hijos la que a veces te hace hasta difícil ser empático, porque tú Claro. quieres lo mejor. Entonces a veces los hijos pueden confundir y pueden decir, wow, o sea, lo que no me deja respirar, bueno, y uno lo que quiere es siempre lo mejor. Entonces esa es la parte complicada de la empatía. Bueno, vamos a ver qué dicen ellas, Zelaida, porque a ver Qué, co- qué, qué Sí, yo no compromiso. sé, yo creo que por lo menos que yo, bueno, a mí me gustaría preguntarle a Vanessa, a lo mejor, ¿en qué momento tú has sentido que yo he sido menos empática? Pudiera ser una buena pregunta, ¿verdad? sí. Wow. Esto no estaba en el diálogo, en el monólogo. Bueno, no sé, No, no estaba, no estaba, eso me acaba de ocurrir. yo creo que, o sea, lo que dijo Audrey de la etapa de la adolescencia y lo que dijiste tú, mamá, sí, efectivamente ahí es cuando uno siente como hijo que las mamás no es que quieren lo peor para ti, porque nunca vamos a creer eso, pero sí sentimos que no nos entienden, que no se ponen de nuestro lado cuando, por ejemplo, queremos ir a una fiesta, por ejemplo, y no nos dejan porque en la fiesta no conoce a la dueña. No sé, eso me pasó muchísimas veces. Yo soy una persona que tiene muchos amigos y de repente me decían, mira, Vanessa, vamos a una fiesta el viernes, y yo le decía, mamá, mira, voy a esta fiesta. Y me dice, ajá, pero ¿quién va? ¿Quién es no sé qué? Etcétera, etcétera. Y ahí es cuando uno dice, ¿Quién es la dueña de la casa? claro, y Eso nunca ahora, le pasó a Mariana, nunca, No, jamás. ella, yo Nunca. tenía esas No. puertas abiertas. Quédate y Sí, vuelve a las 7 de la abierta, mañana. cuando quieras, con quien quieras, Con no quien importa quieras quién ay y Dios, esté. quién es. todas son iguales. Pero bueno, ahí es cuando yo creo que sentí que, bueno, obviamente en muchas otras ocasiones, pero ahí es un ejemplo bastante factible y creo que para todos los hijos. Pero uno más grande, yo que tengo ahora 27 años, 26, sí digo, me pongo a mirar para atrás y digo,
menos mal que mi mamá no me dejó ir a esa fiesta porque no. Entonces, no sé, depende de la edad, pero en la adolescencia yo digo que ahí eso es el punto clave. No sé qué dices tú, Mariana. Sí, Sí, dale, Marianita. perdón. Ajá, sí, yo creo que ese es el momento como que más, donde tuvimos más diferencias, pues supongo yo. Igual yo considero que yo no era como que muy rebelde, entonces como que no teníamos tantos cruces con eso. Pero algo que yo, o sea, saliéndome un poco, hablando de empatía, pero yo había leído el otro día sobre la empatía cuando tiene que tener madres e hijos, pero la empatía que sabe diferenciar, que yo creo que es lo que mi mamá sabe evaluar bastante bien, porque lo que uno no puede permitir en la empatía, más que también con los hijos, porque uno tiene que resolver muchas veces cosas que hacen los hijos, es que la empatía no te puede consumir el sentido de que no puedes dejar que tus sentimientos, que ella no puede sentir lo mismo que yo siento, porque ella tiene que tener la suficiente como medida de decir, ok, yo no me puedo poner tan triste como Mariana, porque si no, no vamos a resolver nada. Entonces, creo que eso es muy importante, o sea, como que a nivel madre e hija tiene que haber una empatía que sepa diferenciar, una empatía diferenciadora que entienda que sí, me puedo poner en tus zapatos, pero no me puedo sentir igual, porque es imposible, o sea, primero, nunca te vas a sentir igual, y segundo, si tú te empiezas a sentir igual que el otro, no te permite actuar. Y yo creo que mi mamá es muy buena en eso, o sea, como diciendo, sí, entiendo, pero tenemos que actuar, entonces ella a veces se encarga de actuar cuando yo no puedo, o al revés, también creo que nos pasa bastante Al revés nos pasa a bastante. nosotras. Claro. Hace un momentico era lo que tú decías, Vanessa, que la edad, y yo que tengo una hija mayor que Mariana, pues, o sea, la hermana de Mariana tiene 34 años, empieza a darte unas razones, te empieza como, entonces, a veces es Mariana la que más bien pone ahí como que, o sea, ahora mismo yo, por ejemplo, con temas tecnológicos o algo, de repente entro en un pánico con una cosa, con un curso, no sé qué, y ella, espérate, piensa, ya va, aquí tienes, el celular está conectado, conéctate por aquí, vete a la otra computadora, o sea, y ella es la que transmite la calma y yo me quedo como, ¿sabes? Te quedas como diciendo, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es el que te está transmitiendo? Entonces, sí siento que en la medida en que crecen, van desarrollando más empatía con nosotras como mamás, porque entienden más por qué hicimos cada cosa. Claro. Lo que sí te digo es que a Zelaida, que le faltan unos años con Vanessa para llegar a 34, es que eso continúa, eso evoluciona. Eso no es así de que, ay, bueno, ya la adolescencia pasó, no, mi amor, llegó la adolescencia y llegó el adulto joven y después llegó el otro adulto más joven y después llegó el otro. Porque hoy en día mi mamá, yo también tengo encontronazos con mi mamá y yo tengo 52 años. Así es. Claro, Entonces, hay un punto importantísimo que me parece importante esto, es hablar sobre creencias, porque las creencias que yo puedo tener, que se las he pasado a Vanessa, es que lo que hemos hablado es que van evolucionando, entonces ella tiene sus propias creencias, Mariana tiene la suya, y ahí es que vienen esos encontronazos de generaciones, pues entonces no puede ser que tú vayas a hacer eso porque no me cabe en la cabeza que lo hagas. Entonces es eso, tener esa capacidad de ponerte a lo mejor en la acera de enfrente y acompañarla, bueno, sí, acompañarla en ese camino, pero entendiendo y respetando bueno, que cada quien, las creencias van evolucionando, que lo hemos hablado, porque lo hemos hablado y bueno, pero eso es lo que tú dices, y creo que es una relación donde se va transformando, donde van cambiando muchas cosas, y hay momentos donde yo siento que Vanessa es un soporte emocional importantísimo en este momento de mi vida, es un soporte importante. Y tiene a veces, lo ve con más claridad que como lo puedo ver yo, como más frío, más, no sé, más, claro. más claro. Es lo que decía Mariana, lo que decía Mariana de que, o sea, tú te hundes, por ejemplo, en tus sentimientos, en tus emociones, y yo te puedo entender, pero no me pongo a la par. Eso que dijo Mariana fue importantísimo. Y también lo que dijiste tú de que somos un apoyo, etcétera, etcétera, también es al revés. Es decir, o sea, y en cuanto a las creencias y todo, yo, por ejemplo, a veces yo digo, no lo puedo hacer, no puedo hacerlo,
cosa que es extraña que yo digo, no lo puedo hacer. Y mi mamá intenta ponerse en mis zapatos y me dice, sí lo puedes hacer por tal y tal razón, cosa que en sus creencias o en su cultura de, no sé, de su edad, como que no lo ve factible, pero se pone en mis zapatos y dice, ok, tú sí lo puedes hacer. No sé si me expliqué, no sé si me volví un 8. No, o sea, no, yo creo entender, pues, o sea, es un tema de que hay veces que uno sale de la limitación propia, de lo Claro, que uno sí sabe que es un límite para uno, porque entiende que otra generación, con otras habilidades, con otras herramientas, sí puede, ¿ok? O que algo, por ejemplo, para uno que no es tolerable para uno, otra persona sí lo puede tolerar, ¿ok? O que algo que antes era un riesgo, ahora no es un riesgo, ¿ok? O antes no era normal y ahora sí es normal. Entonces, todo eso pues cuesta. Yo, por ejemplo, yo digo, hoy en día, por ejemplo, para unos abuelos, entender todo este tema de, mira, primero se vive y después se casa, y si se casan, se casan, y si no se casan, no se casan. Yo digo, wow, mira, de verdad, que para ellos, porque sí, uno fue como creciendo medio mezclado eso, pero de repente para un abuelo es como que, wow, de verdad es todo eso. Entonces, es, pero las cosas evolucionan y uno tiene que entender y todo lo que sea para mejor, pues está allí. Ahora, fácil de entender, olvídalo. Fácil de claro. entender, no. Yo, por ejemplo, yo puedo ser muy empática con Sí, muchas cosas, pero cuando algo siento que algo le hace daño a un hijo mío, mira, o sea, de verdad, ahí a mí, por ejemplo, yo cuando estaba ahí pensando y escribiendo, yo decía, ¿cuándo yo no puedo ser empática? Bueno, mira, si a mí me hacen llorar una hija mía, ay, no, que ponte en el zapato de él. Dije, no, porque claro, sí. es que resulta que lo que le Bueno, está pasando en la vida, entonces tú tienes, entonces mira, sabes, para mí el otro está en el subsótano 24, porque para mí la importante es Mariana o Liana, entonces es como que, uy, ¿cómo qué quieres que entienda? O por ejemplo, cosas más sencillas, como por ejemplo cuando alguien no entregaba un trabajo y uno ve que la nota de su hijo está sacrificada o en riesgo por culpa de que el otro, ay, es que hay que entender, es que en su casa, ¿sabes? Entonces, esos momentos que de verdad son de empatía, a mí me cuestan porque no, sí, yo pienso que a todas nos puede costar un poquito esa parte sí, de cuando ves a ese hijo tuyo movido, pero finalmente uno dice, bueno, todos pasamos por ahí, ¿no? ujú, Algún desamor, algún problema con un amigo, y lo hemos pasado, Vane lo ha pasado, y con, con lo ha pasado y bueno, se ha Claro. levantado. ¿Y qué vamos a así hacer? es, Así es. así es. Y retomo lo que dice Audrey del tema de la convivencia con los novios. O sea, yo, por ejemplo, estoy viviendo con mi novio y no estoy casada, cosa que obviamente capaz a mis papás les incomodó, pero se intentaron poner en mis zapatos y en ningún momento me dijeron, no lo Ujú. puedes hacer o te lo prohíbo en ningún momento, porque, o sea, supieron ver las circunstancias, me mudé de mi país eh, y ahorita se estila mucho vivir, yo soy pro eso, otras personas no. Tengo amigos que todavía continúan con las creencias de los papás. eh, y nada, creo que mi mamá en ese momento se puso en mis zapatos y dijo, bueno, tiene que vivir con su novio sí o sí, porque si no, capaz me aleja. Yo Sí, misma lo para, alejaría. Eso es importante. Bueno, a mí me pasó lo mismo, yo Claro, viví, además que sustentado y con responsabilidad, si tú ves que todo es coherente, que bueno, que están unidos están construyendo y eso es maravilloso, cuando tú ves que tu hijo está feliz y está tranquilo, eso no tiene precio, eso, Claro. sí, bueno, mi mamá y yo es hemos Mariana, ¿qué vivido ibas a maravilloso. de decir? más, bueno, que mi mamá y yo, o sea, hablando de la convivencia en general, que hemos vivido como muchas etapas juntas diferentes, porque por ejemplo en mi caso yo viví con mi mamá hasta que tenía 18 años, después viví sola 5 años y ahora volví a su casa, siendo un adulto. ujú, Cuando yo me fui, yo usaba casi que la ropa del colegio todavía. ujú. Entonces, casi no, la usaba. Literal. Entonces,
creo que eso cuando uno se va como a vivir afuera, por lo menos a mí me pasó, que cuando yo vivía con mi hermana solamente, yo con mi mamá seguía teniendo como una relación a distancia de la misma relación que tenía cuando yo vivía con ella, donde había como muchas más reglas y cosas, aunque ella no estuviese ahí, se traspolaban a mi hermana y seguía más o menos como que bajo el domo, pues por así decirlo. Después, La misma dinámica. exacto, era como la misma dinámica, pero a distancia. Después, cuando yo decidí irme a vivir Poliana. sola, que cuando yo me decidí a vivir sola, que para mí también al principio, yo me acuerdo perfecto esa llamada, o sea, ahorita porque la puedo hasta imaginar, de que yo le dije, mira, esto es lo que, o sea, no hay chance, o sea, no hay chance que yo pague un alquiler sola y no hay chance que siga viviendo con la misma dinámica con mi hermana en ese momento, en el sentido de que ya ella quería vivir sola, porque mi hermana también es mucho más grande que yo. Y en ese momento fue como que ella me dijo, bueno, será, o sea, no era que ella estaba así que, ay, sí, No qué estaba contentísima, cool, ¿no? a vivir, pero fue como que, ok, va a ser. Interesante, interesante. Claro, y eso nos pasó después, yo creo, que al final terminó siendo todo lo contrario, porque mi mamá y yo nos unimos mucho más como adultas, porque pasó como esta etapa de, bueno, ahora tú tienes tu casa, mira y cómo puedes hacer tal cosa en tu casa o cómo puedes mantener tal cosa mejor. Y eso que ninguna de las dos somos, o sea, no podemos estar más alejadas de una ama de casa posible. Ella me enseñó cómo no ser una ama de casa, porque evidentemente eso no es lo que yo quería, ni es lo que ella es, sino ella me dijo cómo sobrevivir en una casa sin ser ama de casa. Exacto. Exacto. Estamos iguales. Y eso, o sea, y al final nos unimos pues más en esa parte y ahora que vivimos juntas, pues después trabajamos juntas. Entonces Ajá, ahora también nos también, conocemos en también el Mariana y yo trabajo, hemos trabajado juntas, hasta eso hemos hecho. en oficina y Eso me todo, gustaría hacerlo. donde no éramos... Yo he tratado, yo la estoy enamorando a Vanessa porque trabajemos juntas, pero ella a veces no le gusta la idea, pero bueno, estamos en eso, a ver si Sí, trabajamos juntas. es ponerse también en los zapatos porque sé que mi mamá quiere y es importante, y para mí también, pero bueno, tendría que complacerla en algún proyecto por ahí. Ese es el sueño de mi Exacto. Y mamá, bueno, ser, y yo tuve la oportunidad de ir a Argentina el año pasado, hace un año, y bueno, era esa expectativa de ver a Vanessa viviendo con su novio, Nicolai, y yo llegar, ¿no? Entonces, Ujú. yo estaba un poco como, ¿sabes? ¿Cómo será Nicolai esto, no? para los que no sepan, es mi hermano, y vive acá en Buenos Aires conmigo. Perdón, continúa. Sí. Y entonces, entender que, bueno, habían cosas como, por ejemplo, ellos tienen un perro hermoso que se llama Tango, y Tango suelta muchísimo pelo, pero es una cosa que yo decía, mi mamá no puede estar aquí, seguro no puede estar aquí. Y algo que tomo importante es, por ejemplo, mi mamá hubiera agarrado la escoba y no Ajá. respeto, o sea, ese respeto que hay que tener, porque ella es una Sí. obsesiva por la limpieza. Yo dije, no, yo tengo que entender que, bueno, que Tango se monta en las camas. Y Exacto. ¿será? Exacto. Entonces, ¿será que dormamos con Tango en la cama? En ese momento fui y traté de ser lo más empática posible, porque a mí no me gusta que se suban en mi cama, pero yo lo único que pedí fue que no se montara en la mía, en la de Nicolai, porque en la de mi hijo, pero ahí traté de ser lo más empática posible, ¿no? Y como eso, miles de cosas, ¿no? Miles Claro. de anécdotas y detalles que efectivamente hacen que la convivencia sea mejor. Así es, Claro. porque Y además mira, que la empatía lo que hace es unir. Ujú. Sí. Definitivamente. Yo sé que, perdón, Aldir, sigue. No, disculpa, que justamente cuando yo busqué así como el significado, era justamente la empatía era un tema de convivencia, es como que indispensable para poder convivir, indispensable para la sociedad, para las parejas, para la convivencia familiar, para la convivencia en un trabajo. Y entonces, pero entender todo eso y como bien estás diciendo, Celaida, respetar, porque lo que uno ha visto, por ejemplo, en la vida de uno, donde el matriarcado es mucho más fuerte, porque venimos de una generación diferente, donde de repente tu mamá te va a decir, ay, que tal cosa en la nevera se hace así, se hace asado, y esto así, esto acá. Wow, y tú dices, bueno, yo no quisiera hacer eso, porque eso lo que va a hacer es justamente alejar al otro, ¿no? Por supuesto, tampoco es que lo vas a dejar que no sé, que sea un mendigo. Claro. Tampoco. Pero sí cierta, pues, no es distancia, es entendimiento de reglas, de normas, de que es su casa y no es la tuya. Es un poquito Así es, difícil de hacer, pero así es. hay que hacerlo.
Así Pero es. Sí. bueno, ¿qué ibas a comentar, Vane? ¿Qué ibas a comentar, No, Vane? que yo sé que estamos hablando de la empatía madre-hija, pero con lo del perro, yo, por ejemplo, yo nunca fui fanática de perros. O sea, creo que es por mi mamá, porque mi mamá no tampoco mucho y nunca intentamos perros y no funcionó. Entonces, nada, nunca tuve fue como de lejitos, así como Aldrich, así, de lejitos y ya. Y claro, mi novio tiene este perro y obviamente es un paquete, es decir, o sea, Nicolás y Tango, si yo quiero vivir con Nicolás y tener una relación estable con Nicolás, hay que aceptar al perro. Y eso es ser empático también con tu pareja, Claro, claro. sí o sí, porque si no lo alejo. Y Es bueno, importante. ya ahora yo lo quiero más que Nicolás a Tango. Ujú. Entonces, es eso, Sí, es ser es una empático bella. porque si no, alejas mucho a la persona que tú no quieres alejar. Sí, sí, tal cual. Así es. Mira, Mariana, Mariana me había comentado que ella había como medio segmentado y había una cosa que era interesante por ahí que me habías comentado que habías visto, Mariana, que no sé si tenía que ver como que que fue una pregunta que hizo Celaida al principio, como que cuál es el momento de mayor empatía o el de menor, no me acuerdo qué me mencionaste, Ah, es que, no. Ah, bueno, pero pasa es que yo no lo había visto como que de madre e hija, sino como que yo ajá, había dicho como que, bueno, en qué momento a mí me cuesta ser empática ujú, y que cuando la falta de empatía me ha afectado a mí. O sea, cuando que no hayan sido empáticos conmigo me ha afectado, porque para mí la falta de empatía es como la cuna en realidad de cosas horribles como el racismo, de cualquier tipo de discriminación, porque realmente es eso, o sea, tú decidiste no ponerte en los zapatos del otro y por eso no te importa y por eso eres así. Entonces, yo había pensado en eso, como que en los momentos donde la falta de empatía del otro me haya hecho sentir mal a mí. Eso es lo que... ¿y en cuál momento te sentiste así? Bueno, yo creo que principalmente, creo que han sido como dos momentos así, o sea, que yo pueda pensar. Un primer momento creo que me ha pasado más veces, que es Ujú, obviamente cuando la gente habla como del peso del otro. O sea, por lo menos a mí me parece, yo siempre pienso, mira, si tú le vas a decir algo a alguien que tiene que arreglar, tienes que pensar, esa persona puede arreglar esto en los próximos 30 segundos. ¿Lo puede Ujú. hacer? Bárbaro, díselo. Si no lo puede hacer, a silencio. O sea, porque si mi mamá tiene una espinaca Mejor. entre los dientes, y yo le digo, mamá, tiene una espinaca entre los dientes, ella lo puede arreglar en 30 segundos, pero ella no puede arreglar en 30 segundos que le crezca el cabello o que se le seque, o sea, no puede pasar. Entonces, Claro, claro. no dice nada, o sea, porque ya, ¿qué vas a hacer? No puede hacer nada. Entonces, eso pasa mucho con el peso de las personas, al menos, o sea, en mi caso, que soy una persona que pasé de tener 48 kilos a muchos más, que actualmente no sé cuántos son, pero son muchos más. La gente a veces me decía cosas en momentos por lo menos donde yo estaba comiendo. Y es eso, digo, tú a veces no tienes ni idea de lo que yo estoy haciendo. Y a mí me llegaron a hablar sobre mi peso mientras yo estaba en un restaurante comiendo y me llegaba un mensaje wow, de WhatsApp y era, ya, yo no quiero comer más. Porque te no, está llegando esto en este momento, la persona no Y el tiene por qué impacto que eso saberlo. ocasiona. Claro, y yo he dejado, y he dejado de comer en muchas ocasiones por el sentido de no dejar de comer prolongado, sino en ese minuto porque entonces lo empiezo como a transformar en mi mente. Entonces es eso, o sea, si tú no puedes arreglarlo, es mejor que no lo digas de así. O claro. sea, creo que básicamente ha sido como que por eso. Y bueno, yo tengo una historia que yo voy a tratar de hacerla cortita, pero creo que es una buena historia sobre la empatía. Ujú, Es que yo trabajaba en un lugar en Buenos Aires que es donde la gente, donde se gastaba mucho dinero, pues por así decirlo. O sea, era un producto de alta gama donde las personas tenían pues que gastar, pero también era un lugar donde había mucha fila, entonces la gente tenía que esperar una hora y media por un producto donde se iba a gastar mucho dinero, lo cual era como medio loco porque claro, gasto mucho dinero pero tengo que hacer esta fila y a nosotros nos tocaba ujú, ser empáticos con los clientes y a los clientes con nosotros porque no teníamos más manos. sí. De Entonces, hecho, esta uno es una... decía que increíble que hagan fila, ¿verdad? Para poner un poquito en contexto, nada más es café, para no decir marca, Exacto, sí, para pero es gastar tanto café. dinero. Y tú dices, wow, una fila para gastar tanto dinero y era increíble, pero se hacía. Ujú. Y eso es una marca que está pues en todo el mundo. Entonces, yo recuerdo un día que no había casi nada de fila, o sea, eran como, había 10 minutos de fila, que en ese lugar era, wow, o sea, el exitazo. Llega el cliente y me dice, ay, para ponerlo un poquito en contexto, yo mido 1,53
o sea, 1,53 m, y en ese momento haber estado pesando unos, no sé, 68 kilos, supongo. Entonces el cliente me dice, hay una pregunta, ¿estará el gerente? Porque yo quiero hablar con él. Y yo soy súper pro a no pasarle la gente al gerente, el supervisor, no sé qué, si yo lo puedo arreglar, porque ¿para qué? Entonces yo digo, bueno, sí, él está, pero si quiere primero me puede comentar a mí qué necesita, y en mi cabeza está, bueno, ¿qué puede necesitar? Si hizo 5 minutos de fila, está todo bien, o sea, dice, sí, es que yo quiero saber, porque mira, yo voy a Barcelona, y cuando yo voy a comprar este mismo producto, a mí me atienden personas altas, esbeltas, rubias, y aquí estoy pagando lo Ay, mismo y no no me me está acordaba de esa, pasando lo no mismo. me acordaba de esa historia. Y qué yo no lo podía creer, o sea, yo no podía creer que lo que mis oídos estaban escuchando. Y yo entrenaba a las nuevas personas que entraban, y estaba un amigo mío que lo único que sabía hacer para ese momento era sonreír, porque tenía como unas 4 horas trabajando para nosotros, y lo único que hacía era así. Yo no podía hacer nada, o sea, no podía creer lo que estaba pasando, pero tampoco iba a arriesgar su primer día de trabajo peleándose por alguien que no conocía, ¿no? Entonces, yo le digo como que, bueno, no, señor, lo que pasa es que aquí vendemos café, no es una exhibición ni es un cabaret tampoco. Y el Muy señor bien. se Qué quedó como que, grande. bueno, que ¿Verdad? dice Qué que... grande, eso es lo Qué que hay que... grande. Y yo le digo, bueno, yo lo que Muy puedo bien, hacer, Mariana. lo voy a pasar con la persona más blanca, alta y esbelta que tenga en la fila, porque de este lado acá no tengo. Fui y busqué a un hombre que parece un espagueti, blanco y alto y flaquito, y le dije, mira, esto es lo más alto y esbelto que hay aquí. Entonces, él lo puede atender, y yo pasé la puerta y tras llanto total, o sea, ahí Por en esa frente el supuesto. señor, obviamente no me iba a poder a llorar, pero al final sí, fue un llanto horrible. Después de esa empresa me mandaron una carta, lo escribieron o sea, lo hablaron en la junta directiva diciéndome que no podían creer que me había pasado esto a mí, que no sé qué. Pero yo era eso, o sea, era como cómo ese señor pensó que eso no podía afectar a la otra persona, Wow. porque yo Sí. no podía ser alta, ni podía ser esbelta, ni rubia en los próximos 30 Sí, segundos. totalmente. Nada mal. Y te puedo decir, fuiste empática. La que fuiste empática fuiste tú. Y él Claro. se Sí, dejó porque llevar por los estereotipos. Hablando de estereotipos y Hablando de de, empatía. pueden ver el capítulo anterior, que creo que habla de eso, Sí, Muy bien. si no me equivoco. Lo vamos a dejar por aquí abajo, y ahora Vanessa es la que edita, yo no. Yo nada más aquí estoy diciendo que vamos a hacer eso, no sé si se puede. No, tú tuviste inteligencia emocional, sí, bastante. Sí, pero es eso, o sea, a veces bien. la falta de empatía, la gente... no, es increíble. Autocontrol completo, autocontrol, porque a lo mejor viene otra persona y le insulta. Sí, sí, tal Claro. cual. A mí Pero me hizo recordar, obviamente no me ha pasado algo parecido, pero el tema, yo también estoy viviendo en Buenos Aires y comenzando bastante tiempo trabajé en un local como vendedora, y tengo muchos amigos que trabajan en cafés, etcétera, etcétera. Y claro, en Venezuela yo debo admitir que no era muy empática con los vendedores. Siempre decía, ¿por qué el vendedor me trata así? O sea, ¿por qué me está tratando de esta forma? Ahora yo del otro lado, yo siendo vendedora, Ujú, entiendo y me pongo en perspectiva y digo, wow, esta persona me trató así porque yo entré a un local 20 minutos antes de cerrar, ujú, y eso, un exacto, tal cual. vendedor, eso es lo peor que tú le puedes hacer a un vendedor. O sea, son las 6:45, cierro a las 7, no entres. No, o sea, te van a tratar no mal, porque obviamente tienes que manejarlo y tienes que ser empático con el cliente, porque si no te botan, pero sí ponerte un poco del otro lado y decir, bueno, esa persona tiene vida, tiene 10 horas trabajando parada acá, entiéndelo un poco. Yo en Venezuela no tenía ni idea de nada de Claro, eso. Bajando la Santa María, por sí, favor, sí, déjame tienes entrar, déjame que, entrar. ahí tienes que hacer, en vez de la regla de los 30 segundos, vamos a ponerle 4 minutos, Vanessa. Si no lo puedes comprar en 4 minutos, no entra. Sí, O no, sea, si a mí me faltan 10 para irme, si tú no lo puedes resolver en 4, no entres. O sea, no vas a entrar a probarte unos zapatos a esa hora, a caminarlo. no, Porque para empiezan las mamás, nada. ay, camínalo. Esa sería mi mamá. Yo entro, entonces, Claro, pero mira, si vamos a comprar los zapatos hay que caminarlos. Camínalos ahí. Entonces uno caminando los zapatos y el vendedor ahí No, llanto Mariana. por dentro y que me quiero mi mamá, morir. claro, mi mamá también es así. O sea, mi mamá es esas que, ay, te voy a comprar un momentico, 5 minuticos, 5 minutos. No, Sí lo he hecho, sí lo he hecho. sí, claro. Efectivamente sí lo he hecho, sí lo he hecho. Ojo, uno no tiene ni claro. idea porque, bueno, yo nunca trabajé en local o algo así en Venezuela, y afuera sí lo hice y ahí, wow, dije, Ahí te das cuenta.
Sí, sí. Claro. Pero sabes Ahí que bueno, podemos sacar algo interesante allí. Es que en la medida que uno va teniendo experiencias de vida, te vas conectando y eso. dices, y eso que dices Ujú. tú, de ser empático y decir, wow, ahora estoy en los zapatos de ser vendedor, ¿no? Y así nos ha pasado, sobre todo ahorita que hemos emigrado todos y hemos Eso. pasado también Ujú. por esto. Sí, eso Claro. justamente, mira, iba a comentar dos cosas y justo iba a relacionar algo con la migración. También, mira, en primer lugar, que yo digo, sabes que cuando yo toda la vida he trabajado como cantidad de horas que realmente cuando uno se revisa, dice que es que uno no se sabe organizar, etcétera, porque de verdad que a veces es una manera desmedida. Entonces, cuando yo salía del trabajo, yo iba a última hora, literal, así como Zelaida, 5 minutos, iba a un sitio, pero sobre todo, por ejemplo, supermercado, ¿ok? Porque bueno, entonces tú vas al supermercado, me pasaba más en Venezuela que acá, porque en Venezuela hay un horario de cierre del supermercado. Aquí hay supermercado, qué sé yo, puede haber 24 horas. Ahorita no Claro. por pandemia, pero del resto los tendrías. Entonces, cuando tú llegas ahí, yo le llegaba a explicar a la cajera que me estaba atendiendo a las patadas, yo le decía, yo quisiera no venir a esta hora, pero yo quiero que tú entiendas que yo también acabo de salir del trabajo, Claro. que yo no vengo de la casa, yo vengo de pasar 10 y 12 horas de trabajo y ahora es que vengo. Ahora yo entiendo que tú también estás cansada, pero somos las dos. Y en ese momento, cuando tú le explicas y le das también una razón por qué tú estás entrando en ese momento, la otra persona puede sentir más empatía, porque justamente parte también de lo que uno tanto averigua, uno dice, bueno, ¿cómo ser empático? Averiguando, preguntando, ¿no? Haciendo que el otro hable de sí mismo, porque si no, no de repente te va a costar, ay, ya va que esto sonó, disculpe, te va a costar entender, porque no estás como allí pendiente, ¿no? O sea, porque no tienes el contexto de por qué la persona está actuando así. Y en relación a la migración, yo me puse a pensar, cuando pensé en empatía, yo digo, mira, un ejemplo de bendición, de empatía, es la que hemos tenido si lo vemos en porcentaje. ¿Ok? No voy a hablar que sea algo que todo el mundo haya disfrutado, pero si lo vemos en porcentaje, que hemos visto los venezolanos, porque los venezolanos hemos sido recibidos en muchos países del mundo y de verdad que la gente no está obligada a recibirte, de verdad que el país no está obligado a recibirte, sino que en el momento en que te reciben, en el momento en el que bueno, te permiten trabajar, etcétera, están siendo empáticos contigo, se están poniendo en tu situación. Ok, bueno, ya estamos casi con el tiempo ya para terminar nuestro episodio del día de hoy, que nos ha encantado. Entonces, bueno, pudiéramos dar unos tips de cómo lograr ser empáticos entre padres e hijos, ¿no? Ujú. Y se me ocurre que una de las cosas que pudiéramos dar es entender el tiempo que debe existir a lo mejor en un momento determinado nuestro hijo tiene un episodio de rabia o de mucha tristeza y cómo lograr ser empático en ese momento con nuestro hijo es respetar ese tiempo que necesite para canalizar sus emociones, Ujú. que a veces los padres tendemos a ser un poco autoritarios y nos imponemos y exigimos a lo mejor la explicación para ese momento determinado, pero entender que tiene un tiempo y un espacio y respetarlo, ¿no? Siempre aclarando que lo tenemos que hablar, lo tenemos que conversar, no en ese preciso momento, sino que esperar que se calmen las aguas y luego entonces abordar el tema que se dé, pues. Ese es uno de los tips que me parece buena idea. ¿Qué dices Yo, tú, Audrey? mira, yo diría que como empezamos hablando de la etapa de la adolescencia, que era difícil, etcétera, yo diría que algo que a mí me gustaría dar como un tips es que sí hay que ser amigo de tus hijos, o sea, definitivamente eso es así, pero los roles no se deben confundir. O sea, para tu hijo siempre debe quedar claro que tú quieres lo mejor para él y puedes ser un amigo, pero hay que tener una línea clara que diga cuándo debo ser amiga y cuándo debo imponerme como mamá en el beneficio de lo que a lo mejor me equivoco. A lo mejor como mamá me estoy equivocando, pero hay un momento en los que uno tiene que decir, no, aquí yo me impongo como mamá porque
te veo en riesgo. Entonces, saber separar, ser amigos, pero saber separar. Bueno, y por Ok. mi caso, yo le voy a hablar como a las adolescentes o algo así, que para que consigan más permisos y consigan que la mamá sea más empática, es dar como más contexto. O sea, entre mayor contexto tenga tu mamá, siempre y cuando tú te mantengas en un contexto sano, claro, está, ¿no? Ellas van a poder acceder más a darte permisos porque van a entender, bueno, de dónde conociste a esta persona o qué tipo de lugares vas a frecuentar, qué tipo de personas van a ir, hasta todo, porque a veces tú puedes ir a un lugar donde la gente toma, pero tú no tomas, y si tú creas la confianza suficiente con tu mamá de que ella sabe que tú vas a ir y vas a poder convivir con personas que toman, si tú tomar, te van a dar el permiso, pues. Entonces eso, como que darle un contexto de real de quiénes son, a dónde van y demás, para que se pueda ella sentir más cómoda. Y hasta esto, ahorita se me ocurrió, que tus papás te lleven a los lugares no es tan grave, de verdad. O sea, eso no es tan grave es no ir. Así es. Eso es lo Hay que grave. ver el lado bueno, el lado Si te van a positivo, qué ir a bien. llevar y a buscar, eso realmente no es lo peor que te puede pasar. Te pueden dejar un ratico, un pedacito antes y llegas caminando porque, no sé, eres rara y quieres llegar caminando, hazlo. Pero no es tan grave que te lleven. Así que eso sí, ahí vas a conseguir más permisos. Yo retomando lo que dice Mariana, eso de que nuestros papás nos lleven, efectivamente no es grave, y también incluir mucho a tu mamá, sobre todo en tu círculo social de amigos, es decir, que los conozca. Eso a mí me ha funcionado y me ha funcionado que ella me conozca tanto en el papel de hija sin mis amigos como en el papel de hija con mis amigos estando ahí, cómo ellos me ven a mí. Eso, incluirla en todo eso y contarle los chismes de tus amigas, obviamente sano, está bueno y va a hacer que confíe muchísimo más en ti. Así es. Esos son nuestros tips. Yo creo que, algo que quiero acotar es que que la comunicación es a la relación lo que es la respiración para la vida. O sea, necesitamos tener una buena comunicación para que las relaciones sean fluidas y sean buenas, efectivamente. Sí, y sabes, Cela, ahorita que conversaste esto, yo decía, hay algo que a mí también me gustaría que la gente, que los hijos entendieran y que la familia y la pareja y todo el mundo entendiera, los amigos también. La empatía es verdadero amor. O sea, si uno no es empático, no hay amor de verdad. Para poder querer, tú tienes que ponerte en el zapato del otro. Así Entonces, es. hacer ese esfuerzo sabiendo que definitivamente es amor, ¿no? Es Es amor, es por verdad eso que que sí. se hace. Qué bonito. A ver, Mira, y a mí me gusta por ahí, como nosotros aquí tenemos una niña que tiene su podcast, ¿verdad? Entonces, ahí me gusta una manera por ahí que ella cierra. Me gustaría que cerráramos así, como esas preguntas cortas o algo así que haces tú, Vane. Bueno, sí, en este caso serían 4 palabras, puede ser cosa, lugar, etcétera, pero son 4 palabras y ustedes nos van a decir qué es lo primero que se les viene a la mente al momento de yo decir esa palabra. Primero comienzo con Oldri, Mariana y yo nos dijimos nuestras palabras para sorprenderlas y ellas no saben estas palabras. Así Ay, que Oldri. caramba. A ver, Complicidad. el gordo, mi Modern esposo. Family. Me abrió los ojos para la diversidad. Buenísimo. qué belleza, Es- qué belleza. Qué lindo. Un aplauso, por favor. Esa serie es verdad, mucha diversidad, Aldri, hay en Sí. esa serie, ¿no? Bueno, A ver, me toca a mí. Zelaida. Buenos Aires. Libertad, Viernes de libertad locos. para ustedes. Viernes de locos es tu adolescencia, una parte, unas anécdotas chéveres entre Vanessa y yo, sobre todo. Yo veo Viernes Loco y es igual a Vanessa. Es igual a Vanessa. Esa es una película para que sepan. Mira, yo
tengo una, se la piensa una, porque yo voy a decirle una sola a Mariana y tú le dices una sola a Vanessa. Vamos a ver. La Ajá. niñera. La niñera, somos nosotras dos, o sea, porque ese es nuestro momento, pues. Nuestro momento era las veces que ella se podía quedar sin ir al trabajo y eso lo pasaban que como a las 10 como a las 10 de la mañana en Sony y era ahí nos separaba el mundo pues para ver la niñera y para bailar la niñera. Y todo eso. Exacto. Bueno, yo voy a tomar también una película, Mary Poppins. Mi infancia, mi mamá poniéndome el VHS para ver Mary Poppins y cantando Supercalifragilisticexpialidocious. Es una película familiar de nosotros, así es. Así es. Qué lindo, me encantó tenerlas aquí, nos encantó, ¿verdad, Audrey? Sí. Una ricura de episodio, de verdad. Así es. Qué sabroso verlas así grandes, hechas y derechas, mujeres de bien. Y bueno, y tener la oportunidad de que nosotras nos reencontramos y ahora poder tener esas sobrinas putativas, cada una. Así las considero, así las considero. Así De hecho, a veces, Vanessa, Mariana te tiene celos. ¿Qué? Mentira. ¡Qué mentira! Mentira. Mira, yo te Pero voy a decir sí, una pues. cosa. Mi mamá me dice, ay, no, Mariana nos dio esta idea, Mariana no sé qué. También. ¿Viste? Que es de lado y lado la cosa. Yo sé. Bueno, son hijas queridas, de verdad que estamos muy orgullosas de ustedes y somos unas mujeres de bien. Así es, que, mujeres de bien. mejor Muchas eso. gracias por Hijas la de- invitación. Sí, hijas de súper sus chévere. madres. ¿ok? Así es. Bueno, muchas Sí, gracias a Un ustedes por beso. la invitación y bueno, estoy muy orgullosa de su proyecto. Me inspiraron a hacer mi podcast. Wow, Gracias, qué qué cool. linda. Sí, sí, así es, la verdad que sí, como se han adaptado, como han ido haciendo todo esto y sacar un beneficio real de los reencuentros, porque uno ve tantos reencuentros que salieron de la cuarentena que se quedaron ahí, que se quedaron en ahora hablamos o hablamos por ese momento y ya después no hablamos más y ustedes lo convirtieron en algo, pues, así que súper cool. Y bueno, y saludos a Gaby y Marla, que también son parte pues de este proyecto, por supuesto. Así es. Y Un que lo beso. lograron convertir en algo. Así es, un Un beso, beso. Carla, Las queremos. y por habernos justamente dado el espacio para que estuviéramos con nuestras muchachitas. Tal Así cual. es. Buenísimo. Chao. 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 Chao, muchas gracias.